se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco. Y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos en este espacio. Gracias por acompañarme nuevamente. Está conmigo el doctor Mario Alberto Castillo. Él es pediatra y es especialista en cuidados intensivos, quien nos va a platicar de algo que es muy importante, que es el COVID en niños. Hemos visto que con esta nueva variante les ha pegado más a los jóvenes y a los niños. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? María, buenos días. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Gracias a Aquí usted, levantándonos. doctor. Doctor, ¿cómo ve esa nueva, ese virus que les está pegando a los niños, que es el de la COVID? Primero, para empezar, ¿cuáles son los síntomas que presentan los niños en los que deben estar alertas los papás? Es una buena pregunta. Mira, la historia del COVID en México y a nivel mundial ha sido muy diversa. Con la variante, o bueno, más bien dicho, con la cepa original, que es la COVID-19 que inició en Wuhan y que todos conocimos, que fue el que causó estragos en Europa y luego se fue hacia América Latina y ya conocemos todo lo que pasó. Se pensaba falsamente, porque nunca se mencionó como tal, que el virus no afectaba a los niños, ¿no? Pero empezaron a ver algunos reportes a nivel mundial donde mencionaban que había niños con síntomas parecidos a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y eran niños que habían tenido un antecedente de algún contacto con un paciente confirmado con COVID y que aparentemente el niño o la niña no había desarrollado ningún síntoma, o sea, estaba sano, pero pasaban 2, 3, 4 meses y empezaba que a tener mucha fiebre, que a tener ojos rojos, empezaba a tener descamación de manos, descamación de pies, lengua roja, iban al hospital y en todos los casos reportados a nivel mundial tenían el antecedente de haber tenido contacto positivo con alguien de COVID. Se le tomaba la prueba de antígenos y salía positiva para COVID, no un COVID agudo, un COVID crónico, y luego ya se establecieron directrices, se establecieron pautas para su tratamiento, ¿no? Y eso quedó ya hace ya algunos meses, ¿no? El virus fue mutando, el virus fue cambiando, se inició el proceso de vacunación, ¿ok? Y surgieron, pues, demasiadas variantes del virus. Hay más de 30 o más de 50 variantes, pero solamente existen 5 o 6, si me acuerdo bien, de importancia por la OMS. Y la Delta es una de ellas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que eso era lo más común en niños antes, había ciertos casos en niños que padecían enfermedades del corazón, que se conocen como cardiopatías, niños con enfermedades crónicas degenerativas como leucemias, como enfermedades como lupus, artritis reumatoide, por alguna circunstancia muy característica, tomaban medicamentos que disminuían sus defensas, como los esteroides, como las quimioterapias. Entonces, estos niños, a pesar de estar aislados, entre comillas, ¿no? A lo que se puede, ¿no? Porque a veces es imposible. Con la cepa original, no hablando de variantes, solamente con la cepa original, el virus los atacaba y empezaban con gripa, empezaban con fiebre y empezaban con neumonía y algunos niños inclusive fallecían, ¿no? Pero eran niños que no estaban sanos, tenían ciertas comorbilidades como los adultos, que obesidad, que hipertensión, que diabetes, y el resultado pues, lo llevaba a un desenlace mal, ¿no? A pesar del tratamiento. Y como no había alguna guía estandarizada en pacientes pediátricos, pues los médicos clínicamente hicieron lo que pudieron con lo que tenían, o sea, hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento, ¿no? Pero bueno, se dio a través del tiempo, en esto que llevamos casi ya un año, bueno, más de un año, que con las nuevas variantes y al estar exponiendo más a la sociedad,
¿no? Ya técnicamente la sociedad no está afuera del 100%, pero sí a un 50, 60%. Expones a los pacientes pediátricos, expones a los niños, o los dejas en la casa si quieres, pero los jóvenes salen a las fiestas, salen a los bares, vas a trabajar porque tienes que mantener una familia, regresas a la casa, traes el virus a la casa, sintomático o asintomático, vacunado o no vacunado. Y es la primera interacción que tiene el virus con el paciente pediátrico. O sea, el niño que estaba en casa, aparentemente protegido, sin tener ninguna interacción con gente o con la sociedad, lo expones al virus, poco o mucha cantidad, ¿verdad? Y detonan los síntomas. Y el virus lo que hace es muta, se intensifica, quiere sobrevivir como cualquier microorganismo vivo. O sea, eso es lo que hace el virus. Y genera mucha carga viral entre los pacientes, ¿no? Entonces, llega el joven a la casa, llega el papá a la casa, llega la mamá, llega la abuelita, quien tú quieras, llega a la casa y expone al niño a un virus que no había estado expuesto anteriormente o que había estado expuesto a la cepa original, pero que por alguna razón que todavía desconocemos, no les daba muy fuerte a los niños, que inclusive algunos cursaban sin algún síntoma, ¿no? Pero esta nueva variante llega en contacto con los niños que no están vacunados y que no habían tenido ningún contacto con este tipo de cepas diversas del coronavirus. ¿Y qué pasa? Empiezan con cuadros gripales, empiezan con cuadros de fiebre, de congestión nasal, de catarro, de tos, de dolor de garganta, ¿no? Van con el médico, van a consultar, ¿verdad? Y muchos médicos, porque hay que aceptarlo, muchos médicos todavía tienen esa falsa idea de que a los niños o les da muy leve o no les da, ¿no? Siendo en sí que la verdad es que nunca se mencionó eso. Se mencionaba muchas veces que no era el grupo vulnerable en ese momento, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que a veces la información se pasa como micrófono descompuesto en varias partes, hasta el punto en que llegó el mito que el COVID no le daba a los niños, siendo que siempre se habían reportado casos mínimos, pero se habían reportado en todo momento. Entonces, estos niños van a consultar con el médico de confianza y les dicen, no, ¿sabes qué? Si es una gripa, es una infección de la garganta, ten tu medicamento, ten tu antibiótico, ten tu paracetamol para la fiebre y vayas a su casa, ¿no? ¿Fue o no fue COVID? Nunca lo sabremos, ¿no? Pero los pacientes que me están llegando a mi consulta con los mismos síntomas, que son los que me preguntaste, congestión nasal, catarro, que el moco se le salga por la nariz transparente, que tengan datos de fiebre, que tengan datos de diarrea, ¿okay? Malestar abdominal, dolor de cuerpo, como una fiebre, cuando uno se siente muy mal y sabes que me voy a enfermar y empiezas con gripa, o sea, literal, ¿no? Les mando a realizar la prueba COVID y yo te puedo decir que si tengo 20 pacientes, 10 salen positivos a COVID. ¿Y los otros 10 tendrán COVID? Probablemente sí, ¿verdad? O algunos no, pero siempre hay esa tendencia de las pruebas de generar falsos positivos o falsos negativos, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, ¿sabes qué, doctor? Me voy a hacer la prueba rápida. La que hacen generalmente en las farmacias, y es la de las 2 rayitas. Y yo les digo, pues adelante, si tienes la posibilidad de hacer una prueba de PCR, que es la más confiable, sería lo ideal. Pero si quieres hacerte la prueba rápida, adelante. Pero ten en cuenta que hay cierta probabilidad de que salga negativa, generalmente un 20, un 30%, y que en realidad sí tengas el COVID. Y tú falsamente crees que no lo tienes y salgas y sigas transmitiendo la enfermedad. Y ese es el problema actual. Niños que están con gripa. Dime, adelante. Doctor, ¿cómo ve? Pues hay entre la mayoría de la población mexicana que piensa que la COVID no pega en los niños. ¿Qué le diría a esa gente, más cuando usted, pues como médico, está en contacto directo con esos niños, ¿no? Fíjate, no sé si solamente sea aquí en Nuevo León, digo, la tercera ola está con todo el país. Viene, pero
pero fuerte. Yo creo que es en general en todo el país, pero todavía falta hacer conciencia de que el COVID sí le da a los niños. Los niños no son inmunes. Y el caso de pivote o el caso donde tienen que darse cuenta es el caso que me tocó a mí atender, que era una niña previamente sana, no tiene ninguna enfermedad la niña, y acabó grave por COVID, ¿verdad? Y hay más niños que están saliendo positivos con la prueba. Hasta ahorita ninguno con requerimientos de hospitalización, porque va a ser igual que los adultos. Si yo tengo 40 adultos, uno se me va a complicar y va a acabar intubado y con necesidad de oxígeno, etc. Y con los niños puede ser que pase igual. Si yo tengo 40, 50 niños y les da a todos, pues uno puede acabar en el hospital con cierto rango de gravedad, estando previamente sano. Entonces, sí les da a los niños. Si yo como padre de familia tengo la mínima sospecha de que mi paciente tenga gripa, es que ese es el problema, porque a veces uno se levanta de la cama y ve a su niño y lo ve toser, y lo ve con moco, y lo ve con fiebre, y que dice, no, pues es una gripa, yo creo que fue por el clima, yo creo que fue porque amaneció con lluvia, es la alergia, y se lo van a cuidar a los abuelitos, y se lo van a cuidar a quien se lo tengan que dar porque tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Y a las 4 o 5 días ya todos están contagiados de COVID. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, como papás y como mamás, tenemos que tener en cuenta que el COVID es una enfermedad que sí le está pegando a los niños. Pero ¿por qué ahorita se está viendo más casos? Pues porque no están vacunados, ¿no? Ya los adultos mayores, en su gran mayoría, tienen 1 o 2 dosis de cualquier vacuna. Después siguen los adultos y luego los jóvenes que apenas estamos iniciando el proceso de vacunación a nivel federal. Entonces, los únicos que no tienen defensas contra el COVID son los jóvenes que no tienen vacunas, algunos adultos que siguen sin vacunarse y los niños. De cualquier edad, desde recién nacidos hasta los 18 años. El caso más de una paciente pediátrica más chico que yo he visto con prueba confirmada de COVID es de 2 meses de edad. Wow. De 2 meses. Y toda la familia se lo contagiaron. Toda. Y eran niños de 3 años, niños de 5 años, el papá también salió contagiado, la mamá también salió contagiada, y la bebé de 2 meses salió contagiada. Entonces sí es importante crear conciencia en la sociedad de que el COVID sí existe y está actualmente a todo lo que da. Entonces, si yo saco a mi niño al parque y sin tener sana distancia a jugar con otros pequeños, porque eventualmente habría que hacerlo porque es parte de la naturaleza, convivir con otros seres humanos, pero bueno, no estamos en tiempos quizás adecuados para eso. Pero si yo sé que lo saco, o voy a una reunión, voy a una fiesta, voy a un 15 años, voy a una carne asada, voy a una cena de familia, y 2, 3 días después, yo o algún pariente o algún vecino o alguien de la familia empieza con síntomas, puedes hacer la prueba correspondiente, porque muy seguramente puede ser el COVID. No. Estamos en plena pandemia mundial de COVID-19 y los síntomas siempre han sido muy claros por parte del gobierno federal y por parte de la Secretaría Estatal. Si me están diciendo que la tercera ola está exageradamente alta en casos y me están mostrando los síntomas y yo tengo algún síntoma, pues tengo que pensar que puedo ser portador de la enfermedad. No voy a pensar que tengo otra cosa. No, es por pura coincidencia y lógica. Que la gente a veces por miedo no lo quiere aceptar, estamos cometiendo un grave error. Error como sociedad y error como paciente. Porque el COVID, entre más temprano se detecte, mejor le va al paciente. Y estoy de acuerdo, la gran mayoría va a cursar con una gripa, ¿verdad? Y va a salir adelante. A veces con tratamiento, a veces sin tratamiento, ¿no? O sea, eso es la realidad. Pero va a haber gente que no. Y va a haber gente que llegue a un hospital pidiendo auxilio, que llegue a un hospital porque no puede respirar. Y esas personas son las que si se hubiera detectado el tiempo el COVID y se hubieran ingresado a tiempo al hospital, muy probablemente hubieran tenido un mejor pronóstico que un desenlace. Sea niño o sea adulto. Doctor, ¿nos puede comentar el caso que recientemente trató, el de una pequeña de 5 años? Tengo entendido que duró intubada 10 días.
Mm. En realidad fueron 3 o 4 días de ventilación mecánica. De hecho, esta pequeña estaba en otro hospital de la localidad privado y por razones particulares hay que trasladarla al hospital Muguerza, ¿verdad? Y ya se comunican conmigo. Y llego yo al servicio de urgencias el día sábado y la veo. Y era una niña que, como te comento, o sea, no tenía ninguna enfermedad, pero ya tenía datos avanzados de la enfermedad, datos que daban una neumonía. Como cualquier neumonía que tú ves en un niño que está en temporada decembrina, que hace frío, que tiene mocos y que tiene gripa y que te dice, no, es que le dio neumonía y batalló para respirar y tenía muchas secreciones, tú lo tuve que ir al hospital, igualito, ¿no? La recibo yo en urgencias, estaba con datos de dificultad respiratoria, la empezamos a abordar y lo primero que hacemos es salvaguardar la vida de la paciente. En todos los servicios de urgencias se hace lo mismo. Se da el soporte necesario, se pone el oxígeno y se valora constantemente a la paciente. Lógicamente, por ser un cuadro de neumonía, se realizan las pruebas correspondientes e inclusive ya tenía otra prueba pendiente del otro hospital donde fue primero. Y las dos pruebas, tanto del otro hospital y del hospital donde se atendió, allá a nivel particular, salieron positivas para COVID, ¿no? Entonces ya se hace todo el protocolo, se pasa al área COVID correspondiente. Sin embargo, la niña, pues, cada vez fue requiriendo más soporte, cada vez fue requiriendo mayor cantidad de oxígeno, al punto en que las cánulas de alto flujo, que es como se llama la terapia que generalmente se le pone a todos los pacientes, no fueron suficientes. Había que tomar la decisión de intubarla porque la niña ya se veía en un cansancio evidente, ¿no? Y si los pacientes, porque a veces eso es otro punto importante, mucha gente cree que la intubación es sinónimo de fallecer, y no es cierto, ¿no? Se ha comprobado a nivel mundial que realizar intubaciones temprano, ¿ok?, salva vidas. ¿Por qué? Porque al momento en que tú das descanso a esos pulmones, ¿verdad? Los das el descanso y que la máquina empieza a hacer el trabajo como si lo relajara, ¿sí me explico? Como diciendo, ya no hagas esfuerzo, yo me encargo, ¿ok? Abre los pulmones y trata de desinflamarlos. Más la combinación de los medicamentos, ¿verdad? Inclusive se ha visto que los puedes extubar, o sea, quitar el tubo de forma más temprana, ¿verdad? Porque responden más rápido al tratamiento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con esta pequeña? Se decidió intubarla, no porque ya físicamente no estaba respondiendo a la terapia, y dos, porque la inflamación seguía muy rápida, muy evidente. Se le avisó a la mamá siempre los riesgos y las complicaciones como cualquier paciente pediátrico o adulto. Se realiza el procedimiento, se tiene que sedar a la niña, lógicamente manejar de forma adecuada en cuestión de dolor, cuestión de sedación. Iniciamos manejo establecido por guías internacionales para COVID y no hay mucho descrito en niños, porque todo está descrito generalmente en adultos y en niños apenas, yo creo que apenas se va a empezar a investigar qué tratamientos o qué medicamentos pudieran ser los mejores. Sí hay pocos estudios a nivel mundial donde te mencionan que el remdesivir o baricitinib o inclusive el tocilizumab, pero son muy escasos. Bueno, sin embargo, se aplicaron en esta niña con resultados favorables y tanto fue así que logramos extubarla a los 3, 4 días. Se colocó de nueva cuenta las cánulas de alto flujo y después de 2 o 3 días hay intermitentes donde estamos viendo la evolución, fue ya hacia la mejoría. Ya solamente lo que siguió fue darle seguimiento, retirar oxígeno suplementario y se fue a casa, ¿no?, con buenas condiciones generales. Y de hecho actualmente la paciente, me comuniqué con ella hace pocos días porque le estamos dando seguimiento por consulta y está excelente. La paciente ya no necesita oxígeno, la radiografía ya está normal, porque los niños tienen ese potencial de recuperación muy rápido, ¿verdad?, diferente a la de un adulto. Y ya está como si nada, está jugando la niña. Digo, sigue en vigilancia, ¿verdad? Tiene que seguir en control de consultas, pero la niña ya puede hacer su vida normal. Entonces, ese es el objetivo que tiene que llegar. Si un paciente que le dio COVID se está complicando, yo como mamá estoy viendo que mi bebé
o mi niño tiene dificultad para respirar, como cualquier evento de gripa neumónico que se pueda complicar, que le decimos a todas las mamás en temporada de invierno, señora, si ve que su niño tiene los labios azules y respira más rápido, se hunde más el pechito, que tose mucho y no se controla, que no quiera comer bien, que tenga mucha fiebre y que no se está controlando, llévelo al hospital, ¿verdad? Pero eso no se dice para que los papás lo obvien, ¿no? Se dice porque cuando tienes esos datos es el momento de llevarlo y que el tratamiento pueda hacer efecto. ¿Sí me explico? Y que en la Sí. gran mayoría de los casos salgan adelante. Si yo como padre de familia, madre de familia, me espero y me espero y me espero y me espero porque tengo miedo que es un hospital y me aguanto, pues ya, pues olvídate, porque lo vas a llevar 3 días después y ya no hay nada que hacer. Que le va a dar lo que se pueda, ¿no? Pero lógicamente las probabilidades van disminuyendo. Entonces, lo que pasó con esta niña fue una atención oportuna, donde los padres de familia vieron y detectaron los datos de alarma, como cualquier neumonía, fuera o no fuera COVID. La llevaron al hospital, se abordó, se inició manejo, se extubó de manera temprana y está en su casa. Está en su casa. Pero es de los primeros casos en niña sana. Eso que quede bien claro, porque ya ha habido casos de COVID grave en pacientes pediátricos, sí han habido, pero son niños con alguna comorbilidad, cardiopatías, leucemia, artritis, no sé, medicamentos que bajan las defensas. Y son niños que han fallecido. Pero es de los primeros casos de niña sana, de la niña que está en casa jugando, de la niña que sale al parque y juega, de la niña que va a una clase de baile y está normal, ¿no? Eso es lo preocupante de la situación. Doctor, los niños, al igual que los adultos, después de un cuadro de COVID, ¿quedan con secuelas? Sí, ¿Sí? Fíjate que sí, de hecho están reportados técnicamente los mismos que los adultos. El más común es la tos y eso se explica por la fibrosis que queda en los pulmones. O sea, el COVID al llegar a los pulmones genera una inflamación tan fuerte que el cuerpo dice, a ver, espérame tantito, ¿quién eres? Entonces empieza a tratar de defenderse contra el virus y contra la inflamación que está teniendo. Entonces chocan la infección del COVID y choca los mediadores de defensa del paciente o del huésped. Y eso es una bomba atómica, tanto para el adulto y para el niño. Los medicamentos que se usan para tratar el COVID son medicamentos que intentan bajar la inflamación. Decir, a ver, no se estén peleando, déjenme en paz ese pulmón y cálmense. ¿Sí me explico? Bajen, 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 para que esa misma guerra entre esos dos sistemas no me esté lesionando ese pulmón, porque actualmente no existe un medicamento para tratar el COVID como tal. Entonces, ¿qué queda después de esa guerra? Pues después de cualquier guerra quedan edificios derrumbados, queda mucha destrucción, ¿no? Entonces en los pulmones pasa lo mismo. Después de la guerra, del COVID y el pulmón y los medicamentos, pues quedan las secuelas, quedan datos de fibrosis, quedan cicatrices, ¿ok? Y esas cicatrices generan tos, generan moco, generan a veces eventos de asma, ¿ok? Generan cansancio crónico, ¿sí? Y se puede recuperar, claro que se puede recuperar. En los adultos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Generalmente hay reportes de hasta 6 a 8 meses, donde a veces caminar es como un maratón para ellos y ocupan oxígeno, ¿sí me explico? Y los niños también pasa lo mismo, aunque la recuperación es más rápida. Algunos reportados 3, 4 semanas, otros hasta algunos 3 meses, pero mucho depende de la inflamación pulmonar que hayan tenido. Muy seguramente lo que pasó con esta pequeña fue como si intubó de manera temprana y respondió bien a los medicamentos y fue el corto el tiempo que tuvo con ventilación mecánica, aunque haya tenido secuelas, pues ya se curaron en 3 semanas. ¿Sí me explico? Pero si hubiera sido alguna otra paciente que por alguna razón no hubiera llegado a tiempo al hospital y hubiera requerido más tiempo de ventilación mecánica y que hubiera respondido quizás no también a los medicamentos y hubiera tenido más lesión pulmonar, pero al final hubiera sobrevivido, pues quizás le tomaría más tiempo, ¿verdad? 4 o 5 meses. El hecho de estar con el oxígeno, irlo retirando, irle entrenando hasta el punto en que pueda estar bien.
Ahora, ¿qué es lo preocupante de las secuelas? Esas secuelas, la verdad es que no las tengamos como prioridad, pero bueno, son de las secuelas mínimas que pudieran pasar, porque uno puede vivir con eso y al final se retira el oxígeno y se quita la tos y ya, ¿no? Estamos bien. Pero hay algunos estudios a nivel mundial, en Europa, donde están observando que pacientes pediátricos que les dio COVID y después de esa guerra inmunológica que tuvo el niño tremenda y que tuvo que soportar y que tuvo que sobrevivir a eso, están viendo alguna asociación, porque no está 100% comprobado, pero están viendo alguna asociación que son niños que después se debutan con lupus, con artritis reumatoide, ¿okay? De reciente inicio, con enfermedades inmunológicas, e inclusive hay algunos casos reportados, digo, no muchos, te digo, y sería difícil relacionarlo, pero sí están reportados con leucemia, ¿no? Entonces, no estoy haciendo una asociación, simplemente estoy diciendo lo que se ha reportado, e inclusive están en tela de duda, porque obviamente son pocos casos, o sea, hay que van a seguir estudiando, pero tiene su cuestión lógica, o sea, si es una bomba inmunológica lo que está pasando, ¿verdad? Pues al final de cuentas el niño se va a trastornar ese sistema inmune y va a haber quien pues lo conjunte bien y no le pase absolutamente nada, pero va a haber niños que no lo capten de manera adecuada y su mismo sistema inmunológico se tarde en agarrar la onda, a ver qué está pasando y que eso le pueda llegar a tener algún tipo de secuelas, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles serían como sus 3 recomendaciones básicas dirigidas a mamás, a papás, a abuelos, para evitar que los niños se contagien de ese virus? Bueno, primero que nada, evitar la exposición. Si no tengo a qué salir, si no es indispensable el salir de la casa, ahorita más que la primera vez, no hay que hacerlo, ¿ok? Si eres papá o mamá y hay que salir a trabajar, porque definitivamente hay que hacerlo, o sea, la economía no se debe de detener, hay que salir a trabajar, porque o la gente que dice, o me da gripa o me muero de hambre, ¿verdad? O sea, es la realidad. Entonces, si tienes que salir a trabajar, hazlo con las medidas pertinentes. Careta, cubrebocas y lavado de manos. Porque te voy a decir lo que pasa. Los papás a trabajar, van al área del trabajo, empiezan a comer y llegan al comedor y todos se quitan el cubrebocas y todos se quitan la careta. Porque pues no puedes comer con el cubrebocas, ¿estamos de acuerdo? Y ahí es donde hay mucho foco de contagio, también lo que se ha visto. Entonces, si eres papá o mamá, cuídate mucho en el trabajo, sana distancia, cubrebocas en todo momento y careta. Si crees que tuviste algún contacto con alguien sospechoso, y me refiero a que tenga una simple gripa en el trabajo, porque digo, es el pan de cada día, llega a tu casa y si tienes la manera y tienes un cuarto, aíslate. O sea, aíslate. 10, 14 días. Vigílate que no tengas ningún síntoma. Si no tienes ningún síntoma, o sea, digo, regresa. O sea, no estoy diciendo que te quedes encerrado en el cuarto, pero si tienes las medidas de precaución de, a ver, yo como papá creo que tuve algún contacto, tengo un cuarto ahí que está solo, pues déjame meter unos 2, 3 días a ver que no me pase nada, ¿verdad? ¿Me explico? Si no pasó nada, bueno, ya me salgo y convivo normal. Esa sería la primera. La segunda, niños arriba de 2 años, el uso de cubrebocas. Pero también es la realidad, o sea, ¿cómo le explicas a un niño de 2 años que tenga que usar cubrebocas todo el tiempo? Digo, se lo puedes decir y te va a entender, pero le va a dar calor, se lo va a quitar, va a estar jugando con él, lo va a morder, ¿no? Entonces, los niños arriba de 2 años que sí pueden usar cubrebocas, los papás tienen que estar en todo momento al pendiente del uso correcto del mismo. Es más latoso, sí, es más cansado también, pero es necesario, ¿no? Y eso es bajo responsabilidad de cada quien, porque si no lo sacas a la calle, pues no es necesario hacerlo. Pero si tú los quieres llevar al cine, si tú lo quieres llevar al parque, si tú lo quieres llevar a alguna fiesta, pues ya es decisión propia de cada padre de familia, pero pues ponle una careta y ponle cubrebocas. Y es tu responsabilidad, ¿verdad? El distanciamiento social y hacer que todo el niño, en la mayoría posible del tiempo, tenga bien colocado el cubrebocas y la careta. Si no puedes tener esas condiciones, no lo hagas, no vayas a las reuniones, no lo saques, ¿verdad? Como tercera,
Siempre lavado de manos de forma adecuada, con alcohol gel o con jabón, como ustedes gusten. Y eres mamá y estás dando lactancia, porque esa es otra. Mamás, está viendo, fíjate ahorita muchos casos de mamás embarazadas que están dando a luz y que están saliendo con prueba positiva para COVID. Entonces, toda es una preocupación, doctor, tengo COVID y estoy dando pecho. ¿Puedo seguir dando pecho? Sí, sí puedes, pero tienes que ponerte cubrebocas. No, porque también pasa lo contrario, pasa que el bebé tiene COVID y la mamá no. Y si la mamá está en contacto cercano con el bebé, porque tiene que estarlo, porque es la mamá, pues se va a contagiar también. ¿Sí me explico? Entonces, si eres el caso de que tu bebé tenga COVID y tú estás con él, pues tienes que ponerte cubrebocas. Porque ya me ha tocado ir a dar consulta a domicilio de pacientes pediátricos y que están todos en la casa y nadie tiene cubrebocas y está encerrada, no hay ventilación. Y el virus ahí está, o sea, el virus está circulando y no sale de ahí. ¿Sí me explico? Entonces, siempre cubrebocas, careta, distanciamiento. Y eso se puede hacer con los niños de una manera como de juego, como de, a ver, te reto, aquí se vas a estornudar, lo hagas en el codo y a ver quién gana más veces, ¿verdad? Respetar las emociones de los niños, pero sí crear esa conciencia como autoridad de papá o de mamá que hay que enseñar a los niños a que se cuiden, porque estamos ante un inminente regreso a clases, ¿verdad? Y eso es decisión ya del gobierno federal. Yo no soy nadie para decir que no regresen, ni mucho menos. Yo soy solamente un humilde servidor médico como cualquier otro. Pero si ya es un hecho que van a regresar a clases, y yo como papá sé que es altamente riesgoso porque se pueden contagiar, pero no puedo hacer nada porque ya me están diciendo que tienen que regresar a clases, crear conciencia en los niños quizás más grandes, de 5, 6, 7, 8 años para adelante, de decir, oye, mi hijo, oye, mi hija, ponte el cubrebocas, no te lo quites, por favor, si vas a practicar con tus compañeras, con tus compañeritas, retirado lo más que se pueda. Va a ser un trabajo muy pesado para los maestros, o sea, tratar de estar vigilando todos esos conceptos, porque me imagino en la hora del recreo, si es que va a haber recreo o del lonche, y todos en el patio, no, pues cómo vas a vigilar eso, ¿no? A menos que no haya, o sea, no lo sé, no sé cuál vaya a ser la estrategia, pero espero que tengan pensado todo eso, porque al final de cuentas no estás lidiando con adultos universitarios ni con jóvenes de 15, 18 años que te puedan entender. Estás lidiando con niños y los niños quieren jugar, quieren divertirse. Ellos no entienden la gravedad del asunto por su inocencia, ¿verdad? Digo, algunos quizás sí lo entiendan más y van a hacer caso a sus papás y van a intentar ponerse cubrebocas y todo, porque sí hay niños que sí lo puedan entender, no estoy diciendo que no, pero a otros, pues no es que no lo entiendan, sino pues ellos dicen, ah, sí, y son traviesos y se lo quitan y lo escupen y se lo intercambian, etcétera, ¿no? Y no es que el niño sea malo, simplemente son niños, ¿no? Claro. Doctor, dice que usted no es nadie para pues decir en este asunto del regreso a clases, pero ¿hay condiciones desde su punto de vista médico para ese regreso a clases? Fíjate, hasta donde tengo entendido, en todas las partes del mundo donde han regresado a clases, las han tenido que suspender por contagios, ya sea en alumnos o en maestros. Desconozco si ya estuvieron vacunados en ese momento, ¿verdad? Pero sí, inclusive se pueden meter ahí en Google o en cualquier sistema de búsqueda en Internet y siempre van a ver noticias de se suspenden clases en tal escuela por brote de COVID, se suspenden clases en no sé dónde por brote de COVID, 2 alumnos contagiados no sé dónde. Digo, y México tampoco va a ser la excepción en ese caso, ¿verdad? El detalle ahí es que no sé qué tantas pruebas se hagan o no sé en realidad cómo va a ser el sistema de detección oportuna, ¿verdad? Porque la realidad es, bueno, el filtro, pasa al niño, le toma la temperatura y que para empezar que se la tomen en la cabeza, no en la mano, para empezar por ahí, ¿verdad? No, pues no tiene fiebre, pásale, ¿no? ¿Y qué tal si el niño se tomó un paracetamol? ¿Qué tal si el niño apenas está incubando la enfermedad? ¿Verdad? Si hay que regresar a las escuelas porque se está viendo que el beneficio es aparentemente mayor, pues adelante, pero estar preparados
si es que el niño empieza con algún síntoma o si empieza a haber un brote masivo, pues tener la conciencia por los padres de familia, ¿no? Y lo que estamos viendo también es, y ojalá que no, pero si empieza a haber un aumento de pacientes pediátricos con COVID, ¿dónde los vas a meter? ¿En qué hospital los vas a meter? Si tienes todo saturado con adultos. ¿Sí? Digo, igual, no son todos los adultos, son la minoría, pero en gran proporción, pues saturan los hospitales, ¿verdad? Dios quiera, y la verdad es que estas variantes no les peguen tan fuerte a los niños y que solamente se queden con datos de gripa, ¿verdad? Pero siempre va a haber esos niños que por alguna razón se puedan contagiar. Y sería muy lamentable, de verdad, ver a niños estar peregrinando en los hospitales a ver cuál lo acepta. Ay, no. ¿No? O sea, esa es la realidad de lo que nos podemos enfrentar en unos meses, ¿no? Porque ya están llenos, ¿no? O van a llegar y van a decir, ok, es que pues ya no hay con qué tratarlo, ya no hay camas. Y los pediatras, que no están acostumbrados o que no estaban acostumbrados a ver este tipo de enfermedades, pues van a tener que entrarle. Van a tener que entrarle. Y ojalá y me equivoque, pero que la tendencia ahora no vaya a ser al revés. Ver urgencias llenos de niños con gripa y con moco y con dificultad respiratoria, ¿verdad? En comparación de los adultos, porque ya van a estar vacunados. Pero las variantes siguen cambiando y las variantes del virus siguen aumentando. Entonces, Doctor, ¿cómo ve ese hecho por parte del gobierno federal de renuencia a vacunar a los pequeños, precisamente bajo este argumento del que ya platicamos, que les da COVID leve? pues mira, no es que esté en contra, pero sí yo creo que se van a tener que autorizar de forma emergente las vacunas. Yo creo que el caso de la niña que tuve, qué bueno que ha sido aparentemente la única hasta ahorita, pero es un aviso, ¿no? Es un aviso de lo que puede pasar y es un aviso que te está diciendo que hay niños sanos que se pueden complicar por COVID, ¿no? Entonces yo creo que si existe la mínima probabilidad de que pase eso, pues tiene que vacunarse la población pediátrica. Ahora, aquí en Nuevo León, no sé si en otras partes de la República, desconozco, pero aquí en Nuevo León sí está habiendo un brote muy grande, ¿no? Y un brote de pacientes pediátricos de manera muy, muy importante. De no tener nada en consulta, o sea, me refiero a pacientes con sospecha de COVID, ya tenemos colegas que están reportando, ¿sabes qué? Y ahí en los chats que tenemos de asociaciones de pediatría o de terapia intensiva están poniendo, ¿sabes qué? Veo 10 pacientes diarios y están saliendo 6 positivos, 5 positivos y toda la familia está contagiada. Y claro que las vacunas ayudan a esto, ayudan a disminuir las complicaciones, ayudan a disminuir la mortalidad y la morbilidad, pero no protegen al 100%. Eso también es una falsa idea que tiene la gente. Si yo me vacuno con cualquier vacuna, la que usted quiera, no lo protege al 100%, ¿verdad? Es como la gente que se vacuna de la influenza y le da influenza, porque no lo protege al 100%. Y hay gente que llega al hospital y hay gente que fallece. Y es lo que está viendo ahorita también. Gente con 2 dosis de las vacunas, la que usted quiera, o con una dosis de la que usted quiera, y está llegando al hospital grave y puede fallecer, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Tienen cierta probabilidad de protección, pero depende de la carga viral y depende de qué tan expuesto estuvo al virus. Entonces no hay que comparar la cepa original del COVID que inició en Wuhan con las múltiples variantes que va viendo. Haz de cuenta que cada variante es un virus nuevo, técnicamente, y se comporta de manera diferente, y actúa de manera diferente, y causa estragos de manera diferente. Entonces, son cuestiones preocupantes, ¿no? Porque el virus intenta sobrevivir, eso que quede claro, aprender a vivir con el virus. El virus ya no se va a ir. Haya vacuna o no haya vacuna, haya tratamiento o no haya tratamiento.
el virus ya no se va a ir, va a quedarse aquí ya de por vida. Ya es un virus que ya se hizo endémico. La gente todo anda más rápido a adaptarse a las cuestiones actuales, pueda poder regresar a la vida normal más temprano. Digo, es duro el comentario, pero es la realidad de los tiempos de ahora. Yo espero que algún momento podamos regresar a la normalidad y todo esto se acabe, ¿verdad? Pero creo que le falta un rato para esto. Algunos expertos inclusive mencionan que hasta 3, 4 años. Muy bien, doctor. Pero bueno. Pues alguna otra cosa que me quisiera agregar en torno a todo ese panorama del que nos platicó. Pues solamente crear conciencia en los padres de familia. Digo, la vida sigue y tiene que seguir, hay que trabajar, hay que acudir a la escuela, hay que, digo, no sé si quieres ir al cine, si quieres ir a alguna fiesta. Al final de cuentas viene siendo tu responsabilidad si lo haces o no. O sea, el gobierno federal, el gobierno estatal de cada estado, de cada municipio, de cada país, te da las medidas y las recomendaciones que debes de seguir. Pero si yo como persona, como ser humano consciente, responsable, no las quiero seguir, pues atente a las consecuencias, ¿no? O sea, nadie te está obligando a que salgas de fiesta, que salgas de cine. Es que ya estoy muy cansado, ya Marte, quiero irme a la playa porque quiero relajarme, ¿no? Bueno, pues adelante, pero cuídate. Oye, me cuidé, pero me dio COVID. Pues, ¿qué quieres hacer? Te están diciendo que no vayas, te están diciendo que no salgas. Y si ya saliste, pues atente a las consecuencias. Habrá gente que salga y no le pase nada, ¿verdad? ¿Qué nos queda de enseñanza? Que el virus está, que el virus existe, que el virus le da a cualquier grupo de edad y que queda a responsabilidad de cada uno el vacunarse. Y sí quisiera agregar esto, me están llegando muchos mensajes de mamás que si es conveniente mezclar vacunas. Son gente que fueron a Estados Unidos y se vacunaron, no sé si con CanSino o con Pfizer, y quieren en México vacunarse con la que le toca por edad, no sé, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, la que haya. Y que ya conocen a gente, la típica, es que ya conozco gente que se ha vacunado de diferentes vacunas y no le pasa nada. La verdad es que no hay una respuesta para eso, o sea, no existen estudios, ninguno, ¿verdad?, de la mezcla de vacunas. Quizás en algún punto de la existencia vaya a haber mezcla de vacunas. Entonces, ante esto, pues cuídense mucho, distanciamiento en la medida que se pueda, y queda de aprendizaje para los padres de familia que la responsabilidad de los niños es de ellos. No es del vecino, no es del tío, no es del abuelito, es del papá y de la mamá. ¿Okay? Y que si un niño se enferma, pues hay que ver dónde estuvo el error en las medidas preventivas de los padres de familia. Y no quedarse, yo creo que ahorita no se puede quedar uno con la idea de decir es gripa y, sí, no. y aguantarse y esperar, porque no sabe uno si realmente es gripa o es COVID. Eso es justamente lo que estoy publicando ahorita en mis redes sociales, y por errores como eso han salido familias enteras contagiadas, incluye niños. Y el escenario es que van a cualquier lugar a consultar y les dan antibiótico, que para empezar está mal hecho porque no debes dar antibiótico ante una infección viral, ¿verdad? Pero a veces los padres se arrecian, es que quiero que le des antibiótico, ¿no? Y el médico no debe ceder, pero hay quien cede. Ok, bueno, va. Le das el medicamento, le das todo, pero lo que de verdad frustra es que le digan, sí, es una infección de la gargantita, es una infección de la gripa, no es COVID, se le va a pasar. Bueno, ¿y cómo sabes que no es COVID? Si están los síntomas más claros que el agua y te están diciendo a nivel federal que cualquier dato o síntoma de sospecha de COVID hasta demostrar lo contrario. Entonces, ¿cómo puedes ser capaz de estar diciendo eso? Tú estás fomentando a la misma gente que no crea. ¿Sí? O sea, el gobierno federal y estatal hace su trabajo, pero si yo como médico estoy empeorando la situación ante ese aspecto, no todos, pero sí algunos, y no es que yo lo estoy viendo, me lo está diciendo la gente. Doctor, es que fui a tal parte a consultar y me dijeron que no era COVID. 5 días después, tómala, todos contagiados. ¿Dónde estuvo el error ahí? Si ya te están diciendo.
Y aparte, ok, el médico me está diciendo o la enfermera me está diciendo que tú quieras, no, no es COVID, pero yo estoy viendo la tele, o sea, yo estoy viendo que me están diciendo que puedo tener COVID, ¿verdad? Pues tener esa responsabilidad de, bueno, es que el médico me dijo eso. O buscas una segunda opinión o tú te haces la prueba, ¿verdad? Digo, no necesitas que alguien te obligue a hacerlo. Tú puedes entender que puede ser sospechoso. Y por errores como eso, sí tengo familias enteras contagiadas de COVID. Gracias y bendito Dios, casos leves hasta ahorita y en seguimiento. Pero el problema es que ese virus quizás no se quedó solamente en la familia, ya se propagó a otras 10 familias. ¿Sí me explico? Por un simple error como eso en el primer contacto. Y es lo que están viendo ahorita las unidades de emergencias de segundo o tercer nivel del IMSS o de Secretaría de Salud. Es gente que llegó y que está llegando complicada al hospital porque al principio tuvieron que haber llegado con algún médico y que les dio tales medicamentos, pero nunca les dijo que podía ser COVID. Entonces la gente confiada y el familiar empezó a empeorar. Y está ahorita intubada en algún hospital. ¿No? Entonces sí es un llamado también de alerta para los colegas que por favor, si el paciente es sospechoso, aunque sea un síntoma, pues hagan la prueba. Y si no le quieres hacer la prueba por cualquier razón que tú quieras, pues mínimo dile que se aísle 14 días para que corte la transmisión. Eso sería lo importante. Muy bien, doctor. Pues de mi parte, no sabe cuánto le agradezco que me haya brindado su tiempo. No, yo muy agradecido contigo por la entrevista y en lo que puedas seguirte adelante. Muchísimas gracias, doctor.